Vamos todos a 1 de Pedro, capítulo 5. En 1 de Pedro, capítulo 5, vamos a ver que la humildad nos mantiene en el sufrimiento. No sé si alguien ha leído el libro El Español y los 7 pecados capitales. Es interesante, a la soberbia le dedica Fernando Díaz Plaja más que 80 páginas. La mitad del libro, más que la mitad del libro. Pues entiende que el pecado más común entre los españoles es la soberbia. Pero en mi país hay una gorra roja que indica un poco de soberbia también, ¿no? Entonces no digo que solamente los españoles tienen problemas con la soberbia. Pensamos que America first, ¿no? Pero esto indica que la soberbia es algo que todos los países, toda la gente del mundo sufren con la soberbia. Pensamos que somos mejores que somos. Y vamos a ver que delante del Señor debemos humillarnos. Vamos a ver 4 mandatos en el texto. Vamos a ver 4 mandatos que tienen que ver con la humildad, que puede mantenernos en el sufrimiento. Primeramente, en el versículo 6, vamos a ver que debemos humillarnos para que Dios nos exalte. Vamos a ver un mandato de humillarnos delante del Señor y Él nos exalte. Dice el versículo: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Empieza con la palabra pues. Pues indica el versículo 5 anteriormente, que ha dicho Federico la semana pasada, que esto es una cita de Proverbios 3:34, que explica sobre un principio del tratamiento de Dios con los hombres. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Los que están con el español y los 7 pecados capitales. Los que piensan que America first. Dios resiste personas así. Y aunque no estamos tan claros en nuestra soberbia, hay manifestaciones en nuestras vidas. Pero dice que da gracia a los humildes. Y vamos a ver lo que es la gracia de Dios hoy en día. Vamos a ver que la humildad, humillarse delante de Dios, es someterte voluntariamente a Él como amo absoluto de la vida. Amo absoluto de la vida. No es simplemente postrarnos delante de Él. Postrarnos delante de Él no tiene significado si no hay obediencia. La esencia de la humildad es la obediencia, especialmente cuando tiene que ver con Dios. Realmente humillarse es igual que la obediencia. Podemos ver el ejemplo de Jesucristo en Filipenses 2, capítulo 8, que dice, hablando de Jesucristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo? Haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Debemos postrarnos delante de Dios, pero debemos levantarnos, obedecerle. Obedecer los mandatos que están en la Biblia. Y debemos humillarnos delante la poderosa
mano de Dios. Y esto significa que Él es omnipotente. Él es omnipotente. Es la frase utilizada en rescatar la nación Israel de Egipto. Él mostró su omnipotencia en esta situación. Y realmente es el contrario de lo que pensamos. Pensamos que debemos exaltarnos a nosotros. Pero esto es el contrario de lo que debemos hacer. El mundo dice que debemos jactarse de nosotros. Pero no, es justo el contrario que lo que debemos hacer. Tenemos un ejemplo muy importante en la historia evangélica. Tenemos Martín Lutero, un monje desconocido, profesor de una universidad nueva de poco prestigio, de Wittenberg, muy lejos del centro de los estudios teológicos en Italia. Pero el Papa León X, después de oír de las 95 tesis, describió a Lutero como un borracho alemán quien escribió las tesis, menospreciándolo, burlando de Martín Lutero y afirmando que cuando esté sobrio cambiará de parecer. Esto fue el menosprecio que un hombre más poderoso del mundo en esta época tenía de Martín Lutero. Pero 4 años más tarde, en la Dieta de Worms, en 1521, delante del emperador Carlos V, un español, declaró: porque mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Él no sometió al Papa. Él no se sometió a Carlos V. ¿Por qué? Porque él quería humillarse delante del Señor. Y en hacer esto, él tenía que tener una conciencia cautiva a la palabra de Dios. Y a pesar de esta confrontación, actualmente el protestantismo ha conseguido convertirse en una rama del cristianismo y cuenta con más de 500 millones de fieles. Y tenemos en Martín Lutero un ejemplo de alguien que se humilló delante de Dios y Dios le exaltó. Dios le exaltó después de humillarse y obedecer su palabra. Tenemos la misma cosa con Jesucristo. Hemos dicho que en Filipenses 2:8, que Él se humilló a sí mismo, obedeciéndole hasta la muerte en la cruz. Y el resultado podemos ver en Filipenses 2:9-11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es el resultado de humillarnos delante de Dios, y Él va a exaltarnos en el tiempo que fuera tiempo. Seguimos. ¿Cómo podemos humillarnos más delante del Señor? El versículo 7 nos dice que debemos hacer, que una manera de hacerlo, de humillarnos delante del Señor, es echar nuestras ansiedades sobre Él. Dice en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es una paráfrasis del Salmo 55:22 que dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sostendrá. No dejará para siempre el caído al justo.
Dice que porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios es suficiente para llevar el peso de todo lo que nos asedia. Más que eso, Él sabe cuidar de sus hijos. Pero cuando estamos en una situación de sufrimiento, dudamos la situación. Dudamos que Él puede cuidar de nosotros. O debemos humillarnos en reconocer nuestra debilidad y necesidad en los versículos 8 y 9 de capítulo 5. Vamos a ver mandatos de ser sobrios y velad porque Satanás quiere devorarnos. Dice en el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Me acuerdo del Salmo 40. El rey David, el hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, habla de sí mismo de esta manera. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Él habla de sí mismo en el Salmo 70, el Salmo 86 y el Salmo 109. Que Él es afligido yo y necesitado. ¿Vemos nosotros mismos de esta manera? La palabra afligido aquí literalmente es la palabra pobre. Alguien sin recursos. Y muchas veces en la vida me siento como alguien sin recursos. Me siento como un necesitado. Yo tengo ansiedades y yo tengo que echarles a Dios porque Él cuida de nosotros. Dice que debemos ser sobrios. Somos débiles. Somos como un pájaro y todo el mundo está buscando el pájaro para comerlo. ¿Qué debemos hacer? Debemos ser sobrios. Y la raíz de la palabra sobrio es dos palabras que significan la mente sana. La mente sana. Que significa que alguien puede ver la vida tal como es. La persona que puede ver que Dios es grande, Él es creador de todo el universo. Y soy yo, un pequeño, un punto, que vivo en un punto. Soy tan pequeño y por eso tengo que ser sobrio con mi vida. Tengo que cuidar mi vida. La palabra sigue con referencia a la bebida. Y realmente significa no borracho. Pero implica que en nuestro estado natural somos como borrachos. Pensamos que sí, yo puedo conducir, ¿no? Yo puedo hacer lo que quiero, ¿no? Pero si no confiamos en el Señor, somos como borrachos. No tenemos sentido en nuestra vida. La palabra en sentido figurado significa ser juicioso y tener dominio propio. Debemos mostrar nuestra humildad delante de Dios en ser sobrio. Saber nuestra debilidad. Saber que no puedo. Y debemos velar. Esto es importante, como el pájaro que están buscando los otros pájaros que están persiguiéndola. Debemos velar. Y la palabra velar incluye en la Biblia la constancia en la oración. La constancia en la oración. Alguien ha dicho que nuestra confianza de Dios es medido por nuestra oración.
Si tenemos mucha confianza en Dios, oramos mucho. Si tenemos poca confianza en Dios, oramos poco. Debemos velar en la oración, porque esto es una manifestación de nuestra humildad delante de Dios. Que no tenemos más opciones, más recursos, somos afligidos y débiles y necesitados. Necesitamos a Dios. La palabra velar también en la Biblia está utilizado al estar alerta ante la falsa enseñanza. La falsa enseñanza. La Biblia dice muchas veces que hay muchos falsos profetas. Muchos. ¿Qué significa muchos? No pocos. La mayoría. ¿Cuál es el porcentaje? Pero están allí. Y debemos ver en velar por la falsa doctrina que las novedades teológicas generalmente no son buenas. Por ejemplo, en los últimos décadas hay una teología, se llama la nueva perspectiva sobre Pablo. La nueva perspectiva sobre Pablo. ¿Qué significa? Que la perspectiva que la iglesia ha tenido durante 2000 años es incorrecto. Necesitamos una nueva perspectiva sobre Pablo. Y la nueva perspectiva sobre Pablo en realidad niega el Evangelio. Entonces debemos cuidar con alguien que está introduciendo algo nuevo, una nueva perspectiva, una nueva postura, algo nuevo. Porque durante los 2000 años de la existencia de Dios, estoy seguro que han cubierto todas las cosas que hay. Simplemente debemos intentar alentar lo que dice la palabra de Dios. Velar significa ser sensato y alerta a causa de la actividad demoníaca. En el pasaje que tenemos, significa cuidarse de no caer de la posición que ha alcanzado espiritualmente. A veces llegamos a un punto espiritualmente y llegamos a ser orgullosos de nuestra humildad. Y pensamos que hemos llegado. Estoy ahí. Y es verdad que en la gracia de Dios, Dios te quiere. Pero Él quiere que desarrollemos nuestras vidas espirituales cada día, cada momento. Que no estemos satisfechos con el progreso que hemos llegado. Habla también el velar del cuidado de las almas, de autocontrol bajo de circunstancias, como características de los líderes cristianos, que los ancianos tienen que vigilar nuestras vidas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo pueden ayudarnos? Y la vigilancia en la derrota espiritual. Sí, estamos vigilantes en esta situación. Pero debemos velar y ser sobrios en esta situación. ¿Por qué? Porque Satanás quiere devolvernos. Significa, la palabra devolver es comer en un trago. Ya está. Y él significa su poder. Él tiene el poder de comernos en un trago. Entonces debemos ser sobrios. Debemos velar de una persona así. Y él está en todas las partes. En Job 1:7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ello. Satanás es activo hoy en día. Y él anda alrededor buscando a quién a devolver. ¿A quién? A tu matrimonio.
a tus hijos, a tu familia, a tu testimonio, a nuestra iglesia. Él está intentando devolvernos de un trago. ¿Qué debemos hacer? Debemos ser sobrios, debemos velar, debemos ver que Él es un adversario feroz y temible. Como dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. A veces nos olvidamos de la batalla espiritual. Nos fijamos en el oponente humano y decimos, soy capaz de tratar con este tipo. Pero llegamos a ser engañados en pensar así. Podemos cometer el error de convertirnos tan seguros de nosotros mismos, que no buscamos al Señor. Esto no es ser sobrio ni velar. Satanás es un ser real. Es un ángel caído, poderoso. Él es el enemigo de nuestras almas y se opone a los planes de Dios y de tu vida. Él está buscándote. ¿Qué hacemos? En el versículo 9. Debemos resistirle. Hay un mandato de resistirle, sabiendo que los demás creyentes también sufren. Dice en el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Debemos resistirle. ¿Por qué? Porque sufrimos. Es la vida. Es la vida cristiana. Hay sufrimiento, hay problemas, hay golpes, hay muertes, hay ansiedades, hay enfermedades. Sufrimos como todo el mundo. Lo siento, es mala noticia que debemos sufrir. Es una parte de la vida, pero también una parte de la vida. Pero en verlo debemos resistir a Satanás. Dice en el Efesios 3:13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. No debemos tener miedo de Satanás. Él es un ser mucho más poderoso que nosotros, pero tenemos una protección mucho más poderosa que Él. Es la gracia de Dios y es la armadura de Dios. No vamos a hablar mucho de la armadura. Podéis estudiar Efesios 6 si quieres sobre esto. Pero tenemos herramientas fuertes en nuestra batalla en contra de Satanás. Tenemos la verdad. Esto habla de la palabra de Dios y esto puede poner en orden toda nuestra vida. Habla de la justicia de Jesucristo en la coraza. Y con esto podemos resistir a Satanás con pies preparados para ir y predicar el Evangelio. Con nuestra fe. Nuestra confianza en Dios, que a pesar de ataques de Satanás, Él está con nosotros, Él cuida con nosotros. Habla de la palabra del Evangelio. Esto es la única arma que tenemos que es ofensiva. La palabra del Evangelio. Y podemos tomar el terreno de Satanás con el Evangelio. ¿Has pensado en la batalla espiritual? No podemos ver al enemigo. No podemos ver al enemigo. Estamos así, ¿no?
¿Dónde es? No. Debemos defendernos con la armadura que él describe aquí. Debemos tomar la tierra de Satanás con el Evangelio. Pero no podemos ver el enemigo. ¿Y qué debemos hacer? Pablo afirma en Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Puedes ver 4 palabras que habla de la oración? Orando, oración, súplica, súplica. ¿Qué dice Pablo? Sí, debemos defendernos con la armadura de Dios. Pero debemos orar, 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 orar por la gracia de Dios en nuestra vida. Que Él nos dé, después de humillarnos delante de Él, la gracia para sobrevivir y vencer. Orar, orar, orar. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Y eso es lo que podemos ver en el versículo 10. Que el Dios de gracia, quien nos ha llamado, va a restaurarnos. Dice en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice que debemos sufrir por un poco tiempo. En los tiempos de sufrimiento no estamos viendo a Dios. Estamos viendo la situación difícil. Estamos viendo la persecución. Pero dice que más el Dios, debemos fijar nuestros ojos en Él. Y no en nuestra situación, no en nuestro sufrimiento, no en nuestro dolor, aunque sea difícil. Pero debemos fijarnos en Él como la fuente de toda la gracia, como la solución de la situación. Habla de Él, de el Dios de toda gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Hay 2 tipos de gracia. Él manifiesta la gracia en 2 maneras en el mismo versículo. Primero, la gracia tiene que ver con la base de nuestra salvación eterna. La gracia es la base de nuestra salvación eterna. Dice, porque por gracia sois salvos. Empieza en la gracia de Dios. Nuestra salvación. Dios siempre toma la iniciativa en nuestra salvación por su gracia. Si no es así, no es por gracia. Es por algo dentro de nosotros. Esto tiene que ver con la gracia de Dios. Dice por medio de la fe. La fe es importante. Es la canal o el medio en que recibimos la gracia de Dios. Entonces esto es imprescindible en nuestra salvación. La esencia de la doctrina de la gracia es que Dios es por nosotros. Dios es por nosotros. Él está en nuestro lado. Él está ayudándonos en cuanto a la salvación y en cuanto a vivir la vida cristiana. El segundo aspecto de la gracia de Dios es una infusión de poder para vivir la vida cristiana. La primera es como la base de nuestra salvación eterna, en que Dios proporciona todo. La segunda es una infusión de poder para vivir la vida cristiana. Esto es lo que significa la gracia en la segunda parte. Alguien ha dicho que es la ayuda divina que Dios nos da. Es
la gracia de Dios compensa la debilidad humana. Y esto es lo que él está hablando en la segunda parte. Pero dice aquí que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Alguien ha dicho que la gracia de Dios en esta parte es tan poderoso que tiene la capacidad de vencer nuestra resistencia natural a la misma. ¿Hay alguien aquí hoy en día que Dios está llamándote? ¿Puedes sentir una llamada de Dios para la salvación eterna? ¿Puedes ver la debilidad en tu vida porque somos pecadores? Hay un castigo del pecado. El castigo es vida eterna aparte de Dios en el infierno. Pero Jesucristo vino a morir en la cruz. Y en la cruz Él murió para pagar nuestra deuda. La deuda por nuestros pecados. Solamente debemos poner nuestra fe en Jesucristo y la muerte de la cruz para llegar a ser un cristiano que va a vivir eternamente en el cielo con Él. Mi pregunta ¿es Él llamándote ahora mismo? ¿Es llamándote para confesar y arrepentirte de tus pecados? Poner tu fe en Jesucristo y alabarle como Salvador de tus pecados. Si esto es la verdad, habla conmigo o con Enrique o alguien que está enfrente y podemos guiarte en cuanto a puedes hacer en poner tu fe en Jesucristo. Seguimos con el versículo que dice, después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Otra vez, el libro de 1 de Pedro tiene que ver con el padecimiento, con el sufrimiento. Pero tiene que ver con la suficiencia de Dios a pesar del sufrimiento, para darnos la habilidad de superar el sufrimiento, la persecución. Y dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La pregunta, ¿quién lo hará? Él mismo. Dios personalmente atenderá a sus hijos. Él va a hacerlo sin medios. Él va a hacerlo personalmente en tu corazón. Él va a derramar su gracia a tu corazón. ¿Y qué hará? Él va a derramar su gracia de una manera. ¿Qué hará? 4 cosas. Os perfeccione o restaurará. En este caso yo prefiero la traducción de la Biblia de las Américas por una sutileza del texto griego. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia de las Américas. Os restaurará. Es la idea de poner las partes en orden debido. Muchas veces en mi vida yo necesito que alguien ponga las partes de mi vida en orden debido. Habla de corregir. Lo necesito casi diariamente. Y tengo que confesar mis pecados. Habla de ajustar. Necesito ajustes. Y es utilizado en la griega antigua en componer un hueso quebrado. Y a veces nuestras vidas son como huesos quebrados. Y Dios quiere componer nuestras vidas.
rehacer nuestras vidas por su gracia. Dice, os afirmará, que significa montar o instalar para que tengan firmeza en su vida y testimonio. Es la misma palabra que utiliza Lucas, hablando de Pedro, en Lucas 22:32, cuando Cristo está hablando a Pedro, diciendo que Satanás quiere machacarte. Pero dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Que podemos llegar al punto que podemos confirmar a los demás también. También, número 3, os fortalecerá para que tengan fuerza. Y esto es más o menos la definición de la gracia en esta situación. Es una infusión de poder para vivir la vida cristiana. Al someternos delante de Dios, al humillarnos delante de Él, pedir a Él la ayuda, y Él va a fortalecernos. La cuarta cosa es que os establecerá, es decir, será como la casa fundida sobre la peña. Él va a darnos un cimiento, una fundación que no tuvimos anteriormente. Esto es lo que Dios va a hacer. Pero debemos ver que la promesa no es librarles de persecuciones y padecimientos, sino darles poder y victoria. Y sin lucha no puede haber victoria. Y eso es lo que Pedro está afirmando aquí. Y al fin, debemos humillarnos proclamando su dominio para siempre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque Él es nuestro amo. Porque Él proporciona todo por medio de su gracia. Tanto la salvación como el poder de vivir la vida cristiana. Entonces podemos ver que sí, debemos humillarnos delante de Dios y Él nos exalte. Y una manera de hacerlo es echar nuestras ansiedades en Él. Y cuando hacemos esto, podemos ver que somos débiles. Debemos reconocer nuestra debilidad y necesidad. Debemos ver que una parte de nuestra necesidad es que tenemos un enemigo fuerte que quiere devorarnos en un trago. Debemos resistirle sabiendo que los demás están sufriendo igual. Pero debemos someternos a la Dios de la gracia, de toda gracia. Y Él va a restaurarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Vamos a ponerlos a pie y vamos a recitar el versículo que va a aparecer aquí mismo. Es 1 de Pedro 4:11. Porque Él nos da la gracia para salvarnos y para vivir la vida cristiana. Todos juntos. Para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén.